Vamos a la diapositiva 1, por favor, o 2, mejor dicho, para empezar de frente. Bien, a ver, buenas noches con todas y todos. Ya nos conocemos. El tema de hoy tiene que ver con la construcción del estado de la cuestión. No sé si ustedes tienen conocimiento de qué cosa es el estado de la cuestión. Si alguno desea hacer un comentario o participar. ¿Alguien por ahí? ¿Han escuchado qué cosa es estado de la cuestión? Cualquiera, ¿no? Cualquiera puede levantar la mano y dar su opinión. Bien, todo. A ver, sí. Ya, bien, esa es una idea. Mario Ramírez también quiere darnos una opinión, me parece. El que ha hablado ha sido Mario Ramírez. Ah, bien, ok. Es el estado en el cual se encuentran las investigaciones, ¿no? Muchas veces el estado de la cuestión también es llamado estado del arte, balance bibliográfico, le llaman otros, y en algunos otros casos más reformulados le llaman marco de referencia, ¿no? Básicamente el estado de la cuestión van a ser el conjunto de investigaciones que nos dicen qué tanto se ha investigado sobre lo que nosotros queremos conocer o saber, ¿no? Muchas veces pensamos o asumimos que nadie más ha trabajado en nuestro tema. Tal vez el tema específico, no sé, pues el conflicto entre la investigación criminal o policial y la pericia fiscal, ¿no? En el distrito de Carmen de la Legua, en la provincia constitucional del Callao. Probablemente así de específico, no. Pero habrá alguien que habrá investigado sobre el conflicto entre la investigación judicial o fiscal, o la investigación fiscal y la investigación policial. Siempre hay antecedentes. Y muchas veces los antecedentes que encontramos en investigaciones que nos interesen no están en el mismo país, son investigaciones de fuera, ¿no? Entonces el estado de la cuestión, en síntesis, podría también construirse sobre la base de investigaciones de otros países, de otros casos, ¿no? El estado de la cuestión implica la síntesis, o sea, el resumen, ¿no?, de las investigaciones precedentes a la mía, ¿no? Permite conocer cuál es el estado de la situación de la investigación en el tema y permite evaluar con precisión qué es lo que no se ha hecho. Ahora, acá hay un punto, ¿no? Normalmente no sé si claro, en casi todas las universidades piden, ¿no? Las tesis deberán tocar un tema inédito. Ya, si yo quiero tocar el tema de participación de las mujeres en las elecciones, no, eso ya lo hicieron otros. ¿Qué? ¿Ya no puedo hacerlo? Claro que puedo hacerlo. Lo inédito va a estar en la metodología, en la forma, en la construcción del estado de la cuestión. Cuando hablamos de temas inéditos, nos referimos a que no sea una copia, ¿no? Es un trabajo original y que no haya sido publicado antes ni difundido antes. No debemos confundir estado de la cuestión con un listado de elementos, ¿ya? Uno de los errores que se suelen observar en algunos trabajos que se envían para ser evaluados es que lo que presentan
es una lista, ¿no? Participación supranacional, y te envían los 10 libros que encontraron en línea de determinado autor. Ya, pero no es eso. Es la construcción de un balance. ¿Qué cosa se ha hecho, no? Y qué se ha hecho en distintos aspectos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, hay unas preguntas que deberían orientar la construcción de un estado de la cuestión como tal, ¿sí? Primero tengo que preguntarme cuál es el estado actual de las investigaciones sobre las temáticas que componen mi investigación. Y aquí vamos a detenernos un momento. Cada investigación, recuerdan que tiene una pregunta general, ¿no es cierto? Una pregunta global que va a dirigir toda la investigación. Pero también tiene 3 subpreguntas o preguntas específicas. Cada una de esas preguntas específicas al interior tiene varios temas, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Porque muchas veces cuando nos piden elabore el estado de la cuestión para su trabajo de tesis, pues lo que yo veo es que muchos profesores suelen confundir estado de la cuestión con todo lo que se ha escrito sobre el tema, y no es colocar todo lo que se ha escrito sobre un tema, sino se trata de justamente identificar cómo se ha abordado el tema, qué metodologías se han usado, qué tipo de información se ha trabajado, qué tipo de enfoque, si ha sido cualitativo, cuantitativo, mixto, qué tipo de instrumentos se utilizaron, qué respuesta se obtuvo, o si no se obtuvo la respuesta. Entonces, va mucho más allá de asumirlo de manera simple, de un resumen en un párrafo de cada investigación, ¿no? Tenemos que preguntarnos también qué perspectivas, qué contextos, qué métodos han sido, o no han, mejor dicho, no han sido estudiados o utilizados en las investigaciones precedentes a la mía. A lo mejor existieron investigaciones de tipo de fuentes documentales, ¿no? Archivos, a lo mejor fueron encuestas, y no existe una investigación de tipo cualitativo, entrevistas, análisis de la información. Y lo otro es, para guiar el resto de esta sesión del taller, debemos tener en cuenta qué criterios debo tener para construir un estado de la cuestión. Es decir, cuáles son los mínimos elementos que debe tener. ¿Sí? La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. La diapositiva 4. Ahí estamos. Bien. No, la anterior, la anterior. Ya, ¿qué buscamos en el estado de la cuestión? Tenemos que tener claro en eso. Lo primero que tenemos que buscar es resumir la situación de cada uno de los ejes temáticos o temas que componen los subobjetivos de la investigación planteada. Para eso, hoy día vamos a ver cómo debemos dividir los temas, ¿ya? Para resumir la situación de estos ejes o temas, se debe identificar lo que les planteaba, ¿no? Uno, identificar la pregunta de investigación, la metodología, los instrumentos y el tiempo en el que se hizo la investigación. Ahora, ustedes tienen que tener en claro de que esta suerte de investigación o búsqueda del estado de la cuestión, o estado del arte, que le llaman también, de los trabajos, ustedes no van a buscar en cualquier lado, tienen que buscar en investigaciones serias de por sí. Les recuerden que mucho de lo que se ha escrito o trabajado en ciencia política y en sociología, antropología durante mucho tiempo, no ha sido investigación, ha sido ensayo, ¿no? Ha sido una propuesta mucho más personal de parte
del escritor de ese texto, no ha sido una investigación tal cual. La investigación tal cual comienza a fortalecerse más a partir del inicio del siglo XXI, pero los textos que vamos a comenzar a buscar deberían de tener en las primeras hojas, en el caso de ser artículos, debería plantear cuál es la pregunta de investigación, el tipo de método utilizado, los instrumentos y el tiempo en el que se desarrolló. En algunos casos, las revistas académicas piden que esos temas estén contemplados en el resumen que se envía. El resumen indica el título, implica el tipo de metodología que se usó, e implica incluso el resultado. ¿Por qué? Porque justamente allí está el mayor contenido, ¿no? La riqueza, es lo que va a ayudar a los otros investigadores en poder seleccionar su información. Por eso es que se crean las palabras clave, para que uno sobre eso seleccione en los ficheros. Bien, esto me va a permitir saber qué se ha logrado en la investigación actual, pero sobre todo, cuáles son los vacíos que se tienen. Cuando hablamos de vacíos, nos hablamos de preguntas que no se han hecho, ¿no? Respuestas que no se han obtenido, métodos y herramientas nuevos, contextos no estudiados. Es muy sencillo encontrar, por ejemplo, observar comportamiento colectivo en hombres entre, no sé, pues entre 25 y 60 años, ¿no? Pero otra cosa es el contexto, un hospital psiquiátrico, un cuartel militar, ¿no? Los contextos son muy importantes, por eso muchas veces lo que le da relevancia a una investigación es el lugar en el que se desarrolla. La siguiente, por favor. Ya, ahora, ¿cómo debemos de buscar las referencias para un estado de la cuestión? Mejor dicho, ¿cómo es que debemos explorar, cómo es que debemos de analizar la información y qué información debemos utilizar? Yo acá he preparado un pequeño listado y que debería de estar en ese orden, el grado de importancia, ¿ya? En primer lugar, se encuentran las publicaciones científicas indexadas. Creo que la mayoría de ustedes sabe qué cosa es una revista indexada, ¿no? Una revista indexada básicamente va a ser una revista científica, ¿ya? La cual funciona con un sistema de arbitraje por pares de sus artículos, es decir, uno envía el artículo y dos o más jurados ciegos, se llaman jurados ciegos, es decir, que no conoce la identidad del autor, y es especialista en el tema, por cierto, evaluará la calidad del trabajo de acuerdo a criterios o una rúbrica que expresa la revista formalmente, y le dará algunos consejos de ser necesario para mejorarlo, o simplemente rechazará el texto por no considerarse un aporte a la comunidad académica. Repositorios científicos, creo que todo el mundo sabe sobre la web de la ciencia, todos están bajo el sistema OJS, ¿no? Open Journal System, que es el sistema de revistas abiertas, básicamente, ¿no? Es un sistema bastante exhaustivo, bastante, ¿cómo llamarlo? Difícil de aprobar, ¿ya? Porque implica un conocimiento amplio o conocimiento sesudo del tema que uno ha redactado un texto. Y muchas veces, las primeras veces, a los autores les rechazan los artículos, ¿no? Lo cual no es para deprimirse, ni mucho menos, sino simplemente será una cuestión de mejorar, ¿no? Muchas veces el rechazo de un artículo viene acompañado de un conjunto de recomendaciones para una siguiente oportunidad. Esa clase de textos son los que tenemos que comenzar a leer nosotros. Es lo más importante. Revistas científicas indexadas. ¿A qué nivel, no? La web de la ciencia, Scopus,
Latindex, Google Scholar. En Perú, Renati, ¿no? Luego vamos a ver esas plataformas. Y muchas veces se encuentra también en repositorios de acceso libre, ¿no? ProQuest, Redalic, Cielo, que nos permiten también tener un repositorios muy importantes, ¿no? No es que cualquier revista va a estar en ese tipo de repositorio. Luego se encuentran los trabajos de tesis, ¿ya? ¿Por qué las tesis? Porque las publicaciones científicas no indexadas, pero sí arbitradas. ¿Cómo son esas? Creo que todo el mundo conoce la revista Argumentos, ¿no? Del IEP. La revista es una revista arbitrada, es decir, uno envía el artículo y van a haber un conjunto de personas que van a revisarlo, o sea, lo van a arbitrar. Pero al ser una revista que todavía bastante joven, está comenzando con esos requisitos, todavía no se ha postulado a una agencia de indexación, ¿no? Pero es una revista importante. Entonces, esa clase de revistas sí nos sirven, ¿ya? Pero es un segundo lugar. En tercer lugar, se encuentran las tesis de grado, ¿no? Las tesis de licenciatura, maestría, doctorado, que son investigaciones bastante exhaustivas y que nos garantizan que han pasado por un jurado, ¿no? Al menos han pasado por 3 personas, 3 árbitros, que han evaluado la calidad del texto a presentarse, ¿no? Luego estarán los libros de investigación. ¿Y qué es eso? Son libros, muchas veces resultados de alguna tesis, o de investigaciones hechas por encargo, ¿no? Pero debemos revisar muy bien la calidad del texto para saber si nos sirve como está la cuestión, ¿no? Otros van a ser las publicaciones de divulgación científica, pero esas son de último recurso en caso de no encontrar nada en las anteriores. ¿Qué es una publicación de divulgación científica? Yo creo que todos conocen National Geographic, la revista del History, el boletín que tenía en su momento Edward Punset en España. Eso es divulgación científica, no es especializada, pero nos puede servir en caso de no encontrar algo anterior. La siguiente, voy a pedirles un segundo, por favor, mientras pasan la siguiente diapositiva. Bien, disculpen. Ya, ¿qué cosa tenemos que excluir de esta clase de investigaciones, ¿no? De nuestra propuesta de estado de la cuestión? Lo primero que tenemos que retirar son los documentos o los textos no indexados. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ver si un texto ha sido indexado o no? Lo primero es ver en la revista si la revista se encuentra alojada en alguno de las distintas agencias de indexación, ¿no? Eso lo vemos rápidamente en la introducción de la revista, o en la carátula de la misma, donde suelen presentarse las agencias en las que se encuentran indexadas. Ahora, muchas revistas digitales actualmente ya están indexadas. Hay una revista que se llama Pacarina del Sur, de pensamiento crítico latinoamericano. Básicamente es una revista de primer nivel de indexación, no es de las mejores, pero es una revista respetable, que tiene ciertos criterios, ¿no? Y en la página web de su plataforma indica, ¿no? Es indexada en Latindex. Ustedes entran a la página de Latindex y verifican el dato o la información.
tenemos que rechazar además los documentos que no han pasado por un comité científico. ¿Ya? ¿Qué es eso del comité científico, no? Es decir, que no ha pasado por una evaluación, un arbitraje, que no han sido verificados incluso en los principios éticos, ¿sí? En Estados Unidos y Europa se pide que los artículos primero sean evaluados por el comité ético. ¿Por qué motivo? Por el tema del uso de testimonios no autorizados, por el tema de uso de documentación no obtenida de la mejor manera. La ética tiene que primar por encima de cualquier Voy a hacer un truco de magia. particular, ¿no? Dame un número del Ahora, 1 al 100. Tú eres celosito, ¿no? Yo he visto tu video, o sea, no me quiero bloquear, ¿eh? ¿Tiene tu tiempo todavía? Tenemos que excluir también cualquier tipo de textos de literatura de divulgación, ¿no? Revistas, periódicos, prensa, novelas. Dame un número de 1 al 100. Ah, 60. Yo he visto algunos trabajos, ¿no? En los cuales se utilizan una novela como referencia histórica, y la literatura no es historia, la literatura es una ficción construida. Puede haber, nuevamente, literatura muy buena, literatura que plantea una reconstrucción histórica, pero no es historia, ¿no? No contrasta los datos que presenta con hechos empíricos, con información obtenida desde la experiencia, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. ¿Cómo debo hacer la búsqueda, no? Primero se debe considerar las preguntas de investigación. ¿Cómo hago eso? Nosotros tenemos 3 preguntas de investigación. Tenemos que ordenarla de acuerdo a cada uno de los temas que esa pregunta abarca, ¿no? Y ahorita vamos a ver un esquema que he preparado para ver cómo lo vamos a desagregar. Tenemos que ordenar la información cronológicamente de acuerdo a la fecha de producción académica. Yo recuerdo haber revisado un trabajo, ¿ya?, que analizaba la creación de instituciones, entre comillas, que fortalecen el sistema democrático en América Latina, y el trabajo empezaba como que a inicios de los años 2000, se identifica que comienzan a aparecer tales instituciones, y luego sigo leyendo y decía una cosa como que, porque luego de la Guerra Fría, o sea, hay un retroceso en el tiempo. La información tiene que ser presentada en orden cronológico, de acuerdo a la fecha de producción académica. ¿Qué significa esto? Van a ordenar todos los artículos o textos que ustedes encuentren, desde el más antiguo hasta el más nuevo, recientemente publicado. Ahora, ¿sobre qué trabajo yo debo priorizar en la búsqueda de información? Debo priorizar en los artículos o trabajos que presenten mayor número de citas. ¿Por qué? Porque hay una evidente importancia o relevancia de ese texto en determinado tema de investigación. Y me refiero a textos que ustedes pueden ver rápidamente. ¿Cómo puedo saber cuántas citas tiene un texto? Muy sencillo. Entran a Google Scholar, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se ingresa y todo. Y luego vamos a buscar, vamos a explorar en esa plataforma justamente cómo es que se identifica el número de citas de un texto, de una investigación. Y luego tengo que priorizar también en los trabajos más actuales. Hay una suerte de ideal, ¿no? Que no debemos trabajar con textos de más de 5 años. Y ustedes dirán, no, pero que hay un texto que analizó el tema y es de hace 30 años. Para muchos sería, por ejemplo,
imposible hacer un trabajo respecto a violencia política en el Perú sin citar a De Gregori, ¿no? Pero la tendencia en revistas científicas exclusivamente no es tanto el nombre, sino la actualidad del texto. ¿Por qué? Porque un artículo actual ya ha hecho referencia muy probablemente a De Gregorio o a otros. Un artículo actual ha buscado llenar los vacíos que no llenaron esos autores. Entonces, es por eso, de ser muy necesario, pueden hacer la referencia antigua, ¿no? Pero priorizando siempre y cuando sea un trabajo muy relevante, ¿no? Muy citado. Es cuestión de hacer un balance entre ambos aspectos. Bien, siguiente, por favor. Acá he elaborado una pequeña tablita, un esquema que espero nos ayude, ¿no? De cómo vamos a construir o cómo vamos a dividir nuestros temas, ¿no? Según los objetivos de la investigación. Entonces, vamos a ir a dos ejemplos, ¿no? Dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles son los actores que participan en las redes de corrupción del Palacio de Justicia de Lima? No sé si recuerdan que vimos ese tema la sesión anterior del jueves, ¿no? Vimos esas preguntas que respondían a una investigación mayor respecto a redes de corrupción. Entonces, el objetivo de esta pregunta es determinar los actores que participan de las redes de corrupción en el Palacio de Justicia. Ahora el tema es, ¿qué temas implican el objetivo de determinar los actores que participan de las redes de corrupción de Lima? ¿De qué hablamos cuando vemos esos temas? ¿Hablaremos de historia de la corrupción? Sí, claro que sí, ¿no? Primer tema. ¿Hablaremos de corrupción del sistema de justicia? También estaremos hablando de corrupción en el sistema de justicia, ¿no es cierto? Estaremos viendo temas sobre estudios sobre redes. Sí, también estamos viendo esos temas, ¿no? Más específico, estudios sobre redes de corrupción. Y eso nos lleva a ver que también estamos viendo el tema de redes de corrupción en el Perú. Estudios sobre burocracia, estudios sobre todo el tema de corrupción al interior del sistema judicial. Entonces, un solo objetivo de investigación nos está llevando a varios temas. A eso me refería con que cada objetivo tiene varios temas. Por eso cuando alguien dice, ¿no? No sobre cómo construye mi sola ecuación si no hay nada sobre esto. Si desagregan de la manera minuciosa, ¿no? Bastante esforzada, van a encontrar que hay un montón de temas sobre lo que ustedes quieren trabajar. Lo único que tienen que hacer es tomarse el tiempo para desagregarlos, ¿no? Acá va otro ejemplo, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles son los tipos de actos de corrupción que se ponen en práctica en el Palacio de Justicia de Lima? Describir los actos de corrupción que se ponen en práctica en el Palacio de Justicia de Lima, ¿no? Es el objetivo. ¿Qué temas vemos aquí, no? Uno, estudios sobre tipos de actos de corrupción, ¿no? ¿Qué estudio ha visto la tipología de la corrupción? Estudios sobre corrupción en el sistema judicial, podemos ver eso. Estudios sobre prácticas de corrupción. Entonces, como podemos observar, nos está llevando a analizar, ¿no es cierto?, de una manera más, más clara qué es lo que tenemos que desarrollar y el cómo. La redacción del texto corresponde a las libertades y licencias académicas y de redacción que ustedes puedan tomarse, pero siempre tomando en consideración, siempre respetando la formalidad, ¿no? Evitando en todo momento emplear
lenguaje coloquial, porque eso solamente va a retrasar de una u otra manera su progreso, ¿no? O evitar que sea tomado en serio un estudio. Muchas veces Let's go get away. They say no what they tengo gonna say, Robert. Drink absolutamente nada en quick, contra Nicki. contra Nicki Minaj. Nicki Minaj, is that you? defensa de las Nicki, diversidades, Nicki, let's go to the beach. Let's go get pero away. They lo que no estoy de acuerdo es en cómo esas diversidades tratan al lenguaje, ¿no? Utilizar una X en lugar de una O o una A, una E. Lo que están generando es que simplemente no se ha tomado en serio un estudio. Un texto escrito de esa manera, con esa clase de lenguaje que no es lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo buscará ser impersonal, ¿no? Lo que genera es una mayor confusión en el lector y por lo tanto en el sistema de arbitraje. Luis, voy a compartir mi pantalla porque quiero que vean un poco el tema de la búsqueda, ¿ya? Entonces, acá lo tengo. ¿Me confirman si ya pueden ver la pantalla? Sí, se puede ver tu pantalla. Bien, acá he hecho una pequeña búsqueda de algunos repositorios especializados, ¿ya? Vamos por los más sencillos, por los más de fácil acceso, ¿ya? Primero, clásico Google Scholar, ¿no? Google Scholar es un aporte que hace Google a la forma de sistematizar, o también es una suerte de agencia de indexación sobre revistas académicas. ¿Ya? Voy a mostrar ahora. Todos pueden ver la página de Google Scholar. A ver si me ayudan. ¿Por qué? ¿Pueden ver la página de Google Scholar? No, solo se ve lo de repositorios especializados. Ya, a ver. En todo caso, al momento de darle en compartir pantalla, tendrías que colocar Sí. Ujú. todo en la pantalla. Listo, ahora sí lo ven, ¿no? Me avisas, por favor. Ahora sí veo el Google Scholar. Bien, listo. Miren, acá ustedes tienen, por ejemplo, la interfaz de Google Scholar. Es muy sencilla, es muy parecida al Google normal, ¿ya? Acá son algunas búsquedas que yo estuve realizando. Vamos a buscarlo, por ejemplo, bueno, acá hay algunas recomendaciones en relación a las cosas que yo leo, ¿no? En función a lo que leo, me da algunas recomendaciones. El tema actual, ¿no? Que tiene que ver sobre el COVID, sobre los pocos artículos respecto al COVID, ¿no? Que se están comenzando ya a mover. Vamos a buscar, por ejemplo, por autor, ¿ya? Ustedes quieren conocer algún autor, entonces voy a poner a alguien
Jerónimo Ríos Sierra, por ejemplo, pongo, ¿ya? Entonces, yo encuentro acá el texto de Jerónimo Ríos, o digamos, los artículos que tienen autoría de él, ¿ya? Y me envía inmediatamente, miren, a su perfil de usuario. No sé si lo pueden ver desde ahí. Me dicen que Jerónimo Ríos ha sido citado por 450 artículos, ¿ya? Entonces, debe ser un autor relevante, ¿no es cierto? Y resulta que yo quiero trabajar, él ha trabajado mucho sobre el tema del conflicto armado en Colombia, y quiero revisar ese texto. ¿Qué cosa ha escrito él sobre este periodo? Es un texto que publicó en el 2016. ¿Qué quiere decir eso? Que es un texto que tiene menos de 5 años. Y en menos de 5 años lo han citado 21 veces. Entonces, quiere decir que hay una relevancia, ¿no es cierto? Tiene un artículo en la revista Cultura de Paz, que también es una revista indexada, llamado Sendero Luminoso, una apología a la violencia, que ha sido citado 12 veces ya, y es un artículo de que tiene 2 años. Lo mismo pueden hacer ustedes para cualquiera de los temas. Por ejemplo, ¿no? Política subnacional. Entonces, hay un artículo de 2011, tiene 29 citas, es un artículo, parece relevante, pero miren, acá hay uno del 2006. Si bien les dije que no debe ser un artículo muy antiguo, lo interesante es que tiene 127 citas. ¿Qué quiere decir eso? Que la relevancia del texto está muy por encima de lo que nosotros conocemos. ¿Qué más puede hacer el Google Scholar por nosotros? Darnos información sobre determinado autor, ¿ya? Y su relevancia en el mundo. Lo que tienen ustedes a la derecha son sus índices de impacto. Esto nos interesa mucho, ¿ya? El índice H, ¿ya? Que será el número o la constancia de autores que lo han referenciado. El índice I10 quiere decir que tiene más de casi 15 artículos, ¿ya? Que han sido citados al menos cada uno de ellos 15 veces, ¿ya? El índice I10 es bueno, claro, implica el verdadero impacto, ¿no? De un texto. Pero estamos hablando de un investigador postdoctoral, docente en el doctorado de la Complutense de Madrid, ¿no? Ha publicado muchísimo. Y lo que ven acá son sus coautores. ¿Qué quiere decir? Que ha realizado trabajos en coautoría con otros investigadores, ¿no? En el caso de Jerónimo son bastantes, como pueden ver, ¿no? Heriberto Cairo, vamos a ver Heriberto, ¿verdad? Heriberto también es profesor de la Complutense y miren, tiene 1065 citas. ¿Y a qué voy con esta búsqueda, esta presentación? Muchas veces la información que nosotros tenemos en pregrado, o pensamos que lo hemos leído todo, realmente hay mucha información mucho más actual. ¿Ya? Hay información muchísima más actualizada, que ustedes pueden buscar y está de acceso libre. Entonces, Google Scholar va a ser una muy buena herramienta. Nuevamente acá aparecen los autores con los que ha trabajado, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas que ustedes pueden comenzar a buscar. Otra de las herramientas, vamos a compartir ahora, va a ser Renati.
Carga un momento, por favor. Bien. Me avisan cuando se ve, por favor, ¿ya? Ya se ve el Renati. Listo. Renati es el Registro Nacional de Trabajos de Investigación de SUNEDU. Inicialmente se trataba de un repositorio solo de tesis, solamente de tesis de grado, ¿ya? Lo que hace actualmente Renati es que le solicita a las universidades o centros de investigación que inscriban sus investigaciones para que estén en el repositorio. Existe un sistema de evaluación dentro de Renati que dice qué libro es considerado investigación y qué libro no. Muchas veces hay textos que se envían que son rechazados, ¿ya? Pero nos da un acceso libre bastante grande respecto a los temas que queremos buscar, ¿no? Igual, ¿no? Colocamos en el buscador, por ejemplo, cuotas electorales, ¿ya? Le damos buscar y en este caso no aparece información, ¿no? Bien. No hay datos sobre esto, pero normalmente sí pueden encontrar, acá están. La tesis de Carlos Infante, ¿no? Del 2014, puede ser una referencia importante. Como ven acá el candado está abierto, es decir, que permite leer, es de acceso libre, ¿no? En este caso no lo muestra, no hay información sobre esto, ¿no? La cuota nativa en el fortalecimiento de la representatividad política en Puno 2014, tesis de pregrado, ¿no? También nos permite buscarlo, ¿no? Otra tesis hecha en conjunto, ¿no? De Purímac, la tesis de Teresa Watanabe, ¿no? Esta clase de información nos facilita mucho la construcción de un estado de la cuestión adecuado. Lo mismo va a ocurrir con los artículos, tal como hemos visto hace un momento, ¿ya? Y con las tesis, ¿no? Y así de la misma manera aparecen otra clase de recursos académicos, ¿no? LatinDex es una buena forma de empezar. No es el mejor de los recursos, pero tiene revistas interesantes. Cielo, que tiene la versión mexicana, española y la versión brasileña de esta agencia internacional, que lo que funciona es como un repositorio de acceso, una agencia de indexación de acceso libre. Los requisitos para ser parte de Cielo no son sencillos. En realidad, ninguna agencia de indexación tiene requisitos sencillos o básicos, pero sí les permite a los que buscan información saber que los textos con los que voy a trabajar son de calidad. Ahora, otra sugerencia, no es una obligación, pero una sugerencia, es que puedan revisar textos en inglés, porque lamentablemente los textos en su primera versión en inglés suelen ser mucho más actualizados, ¿no? La mayoría de investigadores prefiere publicar en Estados Unidos, Canadá, por la relevancia e impacto que estos van a tener, ¿no? Redalic, ¿no? Esta red de revistas de América Latina y el Caribe, también nos va a permitir acceder a información. Incluso Redalic no solo son artículos, sino en Redalic también están alojados libros, ¿no?
en algunos casos libros clásicos, ¿no? Que nos permiten a nosotros construir este estado de la cuestión. Ya revisamos a Renati. Luego está ProQuest, que entiendo que la Universidad Villarreal paga la licencia de ProQuest. Nunca entendí cómo funciona el sistema de acceso desde la página web. Entiendo que con la cuenta de correo electrónico de los estudiantes, pero en inglés tengo otra clase de recursos. Y se encuentra el FECIT, ¿no? Que es un repositorio de recursos científicos, ya, de muy buena calidad, ¿no? A mí me funciona bastante bien, ¿no? Eso es un poco de las cosas que quería compartir con ustedes hoy día para que ustedes puedan construir un estado de la cuestión, digamos que medianamente fortalecido, ¿no? Medianamente sólido, y que permita ser luego revisado y evaluado por pares. Cuando elaboran un artículo, cuando elaboran una investigación, siempre dedíquenle unas hojas al estado de la cuestión, porque permite que el lector esté informado, actualizado, qué se ha trabajado sobre eso. El estado de la cuestión es tan importante como el marco teórico, y no deben de confundirlo con solamente un resumen de libros. No es eso, es justamente es ver qué tanto hay sobre ese tema. El estado de la cuestión es parte de un ejercicio personal que me ayuda a mí como investigador a conocer más sobre el tema que investigo, a especializarme más y a buscar mayor información. Bien, no sé si hay alguna pregunta o consulta. El estado de la cuestión es la que incluye en los antecedentes o esa parte de ellos. Bueno, en algunos casos le llaman antecedentes, ¿no? Lo cual no es correcto, no es correcto decirlo, pero sí he visto que en el formato de algunas universidades dice antecedentes. Y sí, es lo mismo, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Disculpa, la semana pasada indicaste que podían presentar sus avances Claro. sus avances, y creo que por ahí Mayra Arana tiene un avance para que lo pueda Bien. presentar, y si hay Claro más que personas sí. de repente que tengan su avance, por favor levanten la mano, escriban en el chat o pidan presentar su pantalla. Ahí está Noemí Lorenzo para presentar. Adelante. Buenas noches. ¿Me permite para poder compartir mi pantalla, por favor? Sí. Para compartir mi pantalla. Sí, un segundo, estoy que te busco en la lista. Ya está, Noemi. Ya. A ver. PPT. Ya. ¿Se visualiza? Ahora sí. Ya. A ver, profesor, usted nos dejó como tarea pues poner la pregunta principal y las subpreguntas. Sí. Mi pregunta principal es ¿cómo impactó la reforma política y electoral en el Perú durante el periodo 2017 al 2020? En este caso, creo que uno de mis objetivos va a ir hacia esta su pregunta. Sería, ¿cuáles son los actores que participan en la reforma política y electoral en el Perú? Bueno, el segundo objetivo sería como, ¿cuáles fueron las causas de reforma política y electoral? Y aquí tengo una duda porque en los ejemplos que nos has compartido en los PPTs y en las clases, suelen iniciar con la palabra cuáles, dónde, cómo. Y en este caso yo lo he empezado con la palabra en qué, ¿no? Como de la... ¿En qué lo puedes reemplazar por cómo? ¿Cómo la puedo reemplazar? ¿Cómo Claro. consistió la reforma política electoral?
cómo ¿no? se No, desarrolló la reforma política, ¿no? ¿cómo se desarrolla? Ya, por eso lo voy a modificar. Y la tercera, de igual manera, también tenía esta duda. Puse de qué. Puse de Nuevamente, ¿no? qué. Es Ujú. un cómo, ¿no? También cómo. Ya. Ah, y bueno, Cómo aquí la también, reforma, cómo la reforma política cómo la reforma política y electoral contribuyó a la investigación académica. Ya mejor siempre aparece esa clase de duda. muletillas o de forma de hablar porque así es como hablamos normalmente. Muchas veces, y lo cual no está mal, pero deberíamos comenzar a corregir eso para también estar más claros, ¿no? En un lenguaje académico solemos tener ese problema. Claro, y mi quinta subpregunta sería ¿por qué se cumplieron o no las expectativas de la reforma política y electoral? Aquí también tengo una duda que es en qué, en qué me estoy basando, porque yo estoy viendo hasta el 2020, o sea, época actual, y mis preguntas las estoy haciendo como si fuera del pasado. ¿Cuáles fueron las causas de la reforma política? No sé si sería cuáles son, sería correcto poner, o está bien en pasado, cuáles fueron. Pasado. Recuerda que Pas- siempre investigamos en tiempo pasado. entonces ahí estaría bien. Algo que me quisiera corregir, profesor, además de eso. No es corregir, pero sí, no, sí darte una sugerencia. Ujú. En el caso, tú tienes 5 subpreguntas, por lo Sí, cual serían 5 dimensiones o 5 capítulos. Sugeriría que solo tomes 3 a tu decisión. Tómate la libertad de solo elegir a 3 preguntas, ya, porque si no va a ser una investigación muy pesada para ti, ¿sí? ya, de acuerdo, lo voy a disminuir. Ya, entonces, ¿sería todo? Sí, eso es todo. Muy bien, felicitaciones. Ya, gracias. Pamela Ortiz, por favor. Luego Ariana y por último Mayra. Bueno, ahora voy a compartir la pantalla para poder mostrarles. Aquí, En la barra inferior, el recuadro con la flecha hacia arriba. sí, creo que es este. A ver, ¿se puede visualizar? Sí, ¿verdad? ¿Se Ahora puede sí. visualizar? Sí, sí. Ah, ya, ok. Ok, muy buenas noches. Entonces, yo había puesto como parte del planteamiento del problema general, cómo fue la incidencia de la participación ciudadana en el proceso político del proyecto de distritalización de Huaycán durante los años 2015 y 2017. Y como parte de este planteamiento de problema general, en consecuencia, el objetivo, que es comprender cómo es la incidencia de la participación ciudadana en el proceso político del proyecto de distritalización de Huaycán. Una de las específicas, cuáles fueron los factores que impulsaron la participación ciudadana en el proceso político del proyecto de distritalización de Huaycán. Y en consecuencia, el objetivo que desprende de este, que sería identificar los factores que impulsaron en la participación ciudadana en el proceso político del proyecto de distritalización de Huaycán. Hasta ahora he estado avanzando con esto, entonces más o menos quisiera saber alguna sugerencia quizás en torno a los términos o lo que se pueda ver. Sí, Por favor. a ver, voy a activar esto. A ver, chicos, me gustaría que presten atención a lo que ha presentado su compañera, Pamela, ¿verdad? Sí. Ya. Miren, solo para que se dé un ejemplo de cómo pueden desagregar su trabajo, ¿ya? Pamela se plantea cómo fue la incidencia de la participación ciudadana en el proceso político del proyecto de distritalización de Huaycán durante los años 2015 y 2017. Tal vez podría ser entre los años 2015 y 2017, ¿no? Pero detalles.
plantea su objetivo sobre la base de la pregunta y ella tiene que plantear una hipótesis, ¿no es cierto? Pero ella acá tiene una cuarta columna que indica variables. Normalmente cuando uno lleva un curso de tesis por algún motivo que no entiendo, los profesores te piden que identifiques las variables, pero no te dicen cómo. Las variables se van a desprender de las 3 subpreguntas. Es decir, tu primera variable van a ser los factores que impulsaron la participación ciudadana. Variable 1, factores que impulsan la participación ciudadana. Variable 2, la distritalización, ¿no es cierto? Y variable 3 podría ser el proceso histórico, ¿no? En el cual tú describes. A lo que voy es que siempre la pregunta principal nos va a ayudar a resolver dónde están las variables, ¿ya? Tenemos que identificar siempre 3. Listo. Ahora, yo no le veo mayor observación, creo que está muy claro lo que quieres hacer, ¿ya? Y ahora lo que te diría es que comiences a desagregarlo en temas. Si ya tienes, por ejemplo, comprender la incidencia de la participación ciudadana, pues tienes que revisar textos que hablen sobre incidencia de la participación ciudadana, sobre participación ciudadana, sobre tiene que ver también con el proceso de distritalización, que ya hay algunos trabajos, ¿no? En geopolítica. Entonces sí hay información, pero ya vas por un muy buen camino. Bien. Siguiente, por favor, Ariana. Ok, muchas gracias. Chao. Okay. Buenas noches. ¿Puedo compartir pantalla ya? Sí, yo creo que sí. A ver, un momento. ¿Se puede observar? Ahora sí. Ok, perfecto. Buenas noches, profesor. Bueno, en esta oportunidad yo había empezado en hacer un trabajo de investigación acerca de los riesgos laborales de los trabajos de las mineras, o de la minera en específico de la Rinconada en Puno. Los principales actores son el gobierno regional de Puno y los trabajadores de la mina, además de los dirigentes sindicales de trabajadores. El lugar donde lo quiero especificar es en la ciudad de La Rinconada, en el distrito de Ananía, en Puno, y he escogido el periodo del 2015 al 2020. En esta parte de las preguntas de investigación tal vez pueda tener ciertos errores y por ello quisiera que me ayudara en ello, por lo que he empezado a establecer el objetivo principal, es cuáles son las condiciones de trabajo de los mineros en La Rinconada durante el periodo 2015 al 2020, cuyo objetivo es determinar exactamente lo mismo. Luego en las subpreguntas, que he hecho específicamente 3, puse como que cómo funciona el sistema de trabajo en la mina de La Rinconada, cuáles son las causas de la informalidad laboral en las minas de La Rinconada y por último, cómo se organizan los trabajadores de la mina de La Rinconada. Específicamente hice esta investigación porque existe un sistema tal vez diferente a cómo se desarrolla en otras minas del país y por ello quisiera establecer una investigación de ese tipo. No sé cuál es su recomendación acerca de ello. Mira, yo cambiaría la pregunta de causas de la informalidad por cuáles son los factores que promueven la informalidad, ¿no? Tal vez pueda parecer lo mismo, pero va a dar el enfoque y te va a dar la libertad de ver una diversidad de factores, ¿no? Porque cuando hablamos de causas hablamos de algo muy específico. Eso es lo único que yo modificaría, y por lo demás está bastante bien. Ok. Entonces eso sería todo. Muchas gracias. Mayra. Mayra Arana. No te escuchamos, Mayra. Activa tu micrófono. No, Mayra, no se te escucha. Enciende tu micrófono. Ok, entonces, pues, a ver. Ok.
Ya está. Silencia tu laptop para que no haya ese eco. Y ahora sí. Ok. ¿Se ve o no? Sí, se escucha bien, se escucha bien. No, sí se pueden ver las diapositivas. No, todavía no. Ahora sí. Ahora sí se puede. No. Ya. Ahora sí se va a ver. Ya está. Ya. No, tengo dos posibles temas y las preguntas para ver cuál de ellos está mejor. O así. El primero, ¿en qué quiero investigar? El conflicto socioambiental en la mina Pampamali. ¿Cuáles son los principales actores? La población, autoridades políticas, dirigentes de los grupos sociales. Donde quiero hacer la investigación es en Angaraes y se desarrolló entre el 2000 y 2010. Y sí tengo algunos familiares y conocidos en el lugar que me pueden ayudar con la recolección de datos. Y el otro tema que estaba viendo eran las medidas de apoyo social en la emergencia sanitaria con respecto a las canastas familiares específicamente. Los actores, la población vulnerable y las autoridades municipales, donde como una comparación en Santa Anita y en San Juan del Lurigancho, porque en Santa Anita se realizó de manera más transparente y hay menos casos de índices de corrupción, y en San Juan del Lurigancho sí, ya hay reportes donde hubo muchos casos de corrupción y otros temas que se vio. Y el periodo es de marzo a julio del 2020. Por acá tengo las preguntas. Yo te La diría primera que plantees pregunta. el primer tema, el que tiene que ver con minería en Angaraes. Vas a encontrar Sí. mucha más información, sí. Lo otro, como todavía es un tema abierto, probablemente esté en proceso de judicialización, la información puede ser un poco restringida. Sí, está bien. Y esas son la primera pregunta es la pregunta principal y las tres son las subpreguntas con respecto al tema de Angaraes. ¿Cómo se desarrolla el conflicto socioambiental en la provincia de Angaraes durante el periodo 2000 al 2010? Las tres subpreguntas son: ¿cuáles son los actores que participan en el conflicto? ¿Cuáles son las causas del conflicto en el lugar? ¿Y cuál es el impacto socioambiental que tuvo? Y también, por si acaso, hice una pregunta general y tres subpreguntas con respecto a las canastas familiares. ¿Cuál es el proceso de adquisición y distribución de la canasta familiar en los distritos de Santa Anita y San Juan del Lurigancho? ¿Cuáles son los actores que participan? Las situaciones de riesgo que hubo, como el caso de transparencia y corrupción, y cuál es el impacto del proceso de adquisición y distribución de la canasta. ¿Puedes regresar a la anterior? Bien. ¿Cómo se desarrolló sería, ¿no? En tiempo pasado? Y tiene que ser más específico. El conflicto socioambiental de la mina tal, ¿no es cierto?, en la provincia de Angaraes. Igual en la segunda, ¿no? Más específico. La tercera igual. Y la cuarta habría que reformularla, ¿no? Porque creo que podrías, cuando hablas de impacto, hablas de medición de indicadores, y ahorita es un poco complicado aplicar una encuesta, conocer los indicadores de impacto, ¿no? Te sugeriría reformularla por tal vez una pregunta de enfoque histórico, ¿no? ¿Cómo apareció la minería o cómo se desarrolla la minería en esa zona, ¿no? Creo que eso te va a ayudar un poco más. Bien. Ok, muchas gracias. No, a ti. Bien, a todos los demás, muchas gracias por su participación.
entiendo que aún nos quedan un par de sesiones más donde veremos cómo se construye el marco teórico, que es otro tipo de construcción, no tiene nada que ver con lo que hemos visto ahora, pero que permite, ¿no? Y invitarlos, promover, que anímense a publicar, escribir algo en las distintas revistas que tenemos ahorita a disposición en toda la red. Hay muchas revistas que están recibiendo artículos, hay revistas de estudiantes, revistas que tal vez no consideran o no evalúan si uno es estudiante o no, sino lo que les interesa es la calidad del artículo, ¿no? Entonces, eso es algo que sí quisiera invitarlos, ¿no? Que establezcan sus criterios. Muy bien, entonces nos estamos viendo este jueves y muchas gracias por su participación. Hasta luego.